Aquí en la entrevista con el maestro Aníbal Angulo, maestro, hay tantas cosas que usted nos puede comentar. La última vez que tuvimos la oportunidad de tener una entrevista, eh, nos hablaba de la cantidad impresionante de personajes que conoció precisamente en su estancia en la Ciudad de México y en esta, sobre todo en las vivencias que tuvo en la Academia de San Carlos. Y la verdad, qué bueno que nos acepta y que está aquí con nosotros para que nos hable, digamos, qué pasó después de la Academia de San Carlos, porque para nosotros es de suma importancia pues conocer de sus vivencias y además de que nos platique de cómo se va formando el artista Aníbal Angulo. Pues mira, yo estuve trabajando en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que es una parte de San Carlos. Más bien San Carlos es una parte de la Escuela Nacional, porque se dividieron. La gente conoce históricamente como la Academia de San Carlos, ¿no? Porque fue el nombre original. Después se abre y se establece como nombre oficial la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Hoy ya, recientemente, hace unos 10 días, Facultad de Artes y Diseño. Ah, Sí, sí, es muy reciente. y Y aunque no me gusta mucho a mí el término, de la verdad, ¿no? Pero debo entender que como facultad hay más posibilidades. Sí, porque bueno, la palabra facultad ya implica que son estudios de posgrado, ¿no? Tanto maestría como doctorado y digamos que ya estudio Sí, 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 eso elevados. abre el campo hacia la especialización, hacia la divulgación de metas. Es un panorama muy abierto a una escuela nacional. Por eso es hace 10 días. Sí, porque uno se queda no con la idea de artista, que va creciendo uno, se acuerda de Leonardo da Vinci, que igual eh, elaboraba mecanismos para armas, ¿no? En aquel tiempo, o como también una pintura, como también un boceto anatómico, como esculturas, como muchas cosas. Entonces la idea del artista es global, no tanto hacia la especialización, ¿no? Sí, hay que entender que el concepto de arte, como lo entendemos, o de artista, como lo entendemos ahora, en esa época no existía. ¿Por qué? Porque las artes estaban permeando la vida cotidiana de la gente. Leonardo da Vinci era un estratega militar, era un cocinero extraordinario, y que era lo que más le gustaba a él. Pero ya en esa época había inventado las comidas vegetarianas, en donde ponía una zanahoria amarilla junto a un rábano rojo, creando un platillo muy visual. Pero a los comensales, que eran unos bárbaros, eso no les gustaba, ¿no? Y terminaron corriendo. Ellos querían el pedazo de carne para morderlo con la mano. Y hasta tuvo un restaurante junto con otro pintor joven, no recuerdo cómo se llama, pero estuvieron como 6 meses como dueño y cocinero, hasta que los corrieron, porque había inventado un sistema para que la fogata se alimentara sola con leños, un sistema de poleas. Pero pues le falló el invento y en un momento dado cayeron más leños y incendió el lugar. Y tuvieron que correr porque la gente los iba a matar. Y de ahí se va ya con Ludovico Sforza para ser su jefe de cocina. Y para poder llegar a él, hace unas máquinas de guerra, pero en mazapán, porque su padre
su padre no biológico, su padre que lo educó, era panadero y le enseñó a cocinar pan. Entonces hizo máquinas en forma de, con pan como pasteles para poder lograr que Ludovico las viera. Pero las vieron y se las comieron. Pero finalmente logró que le dieran el cargo de jefe de banquetes de la corte. Luego le encargan la última cena. Y esto la historia no lo registra, por supuesto, porque es un tema muy religioso. Sí, sí, sí. Y hablar de comida en esos temas es una banalidad Sí. que te puede llevar al infierno, ¿no? Pero el padre, el encargado del lugar donde estaba Leonardo pintando, fue y se quejó con Ludovico y le dijo: oye, ya tus pintores ya no los aguanto, comen todos los días y exigen comida. Dice: ¿pero qué es lo que pasa? No, es que dicen que no pueden pintar si no están viendo las cosas que están ahí. Pero luego que termina de pintar se las comen y el día siguiente quieren otra vez. Lo que pasa es que Ludovico no le mandaba dinero a Leonardo, entonces no tenían que comer. Y el truco era pedirles que armaran un banquete todos los días. Eso te dice de que el concepto de gran pintor, artista en esa época no existía. Entonces el mecenazgo, digamos que no estaba del todo así. No, en el caso de Leonardo no fue así un mecenazgo. Leonardo nunca fue rico, nunca. Siempre anduvo cargando la Mona Lisa bajo el brazo, no entiendo por qué, pero anduvo a salto de mata buscando de qué vivir, porque lo que querían ellos era tenerlo pintando, y es lo que él no quería. ¿Por qué? Porque era una mente creativa que un día estaba inventando un platillo o estaba inventando una máquina para hacer tortillas o pan, o una máquina de guerra, un tanque, un helicóptero. Se la pasaba haciendo eso, ¿no? Y él sabía que eso no era bien visto. De ahí que todos sus escritos están escritos al revés, para que no los pudiera leer nadie. Tienes que poner un espejo para poder leer el código, se me va el nombre. Fue descifrado de esa manera. Entonces, él sabía que lo que estaba haciendo no era de la época. Sí, porque, bueno, tengo conocimiento de que precisamente apenas estaban consolidados los estados pontificios en ese entonces, y venía, digamos, el rey de Francia con la idea precisamente de tener el control de todo esto, y es precisamente Rodrigo Borgia, que también, que contemporáneo, por supuesto, de los Sforza, que deciden contratarlo para las maquinarias, para las máquinas Sí, de guerra, para poder contrarrestar la amenaza que venía de Francia. El arte no les interesaba para nada, ¿no? No. Su habilidad para inventar cosas utilizables en la guerra era lo que les llamaba la atención. Hay no recuerdo en ese momento la editorial, pero hay precisamente un libro que se dedica a él, y este empleo del arte y de la guerra, del arte y lo mundano en este ámbito de la convivencia, ¿qué tan diferente sería un artista actualmente que tiene que vivir y que desea crear, ya sea platillos, en el arte culinario, ya sea pintura, ya sea fotografía, pero también, como decía un amigo, pero también el poeta también tiene que vivir de algo, ¿no? También tiene que comer. Por supuesto. ¿Qué son muy hartos los poetas. ¿Qué tan, digamos, qué tan redituable sería el arte digamos, en el México del siglo XXI, ¿no?
Lo que pasa es siguiendo después de tu estancia y de tu trabajo en San Carlos, en la Cámara de San Carlos, en la Ciudad de México, digamos de ese contexto para acá. Yo no vivo de vender lo que hago, lo que pinto, lo que grabo, sino vivo de hacer actos de alguna manera que son promotorías culturales. Está dentro de mi ámbito, pero necesariamente tengo que salirme del mero hecho creativo para poder insertar esta capacidad dentro de una estructura que de alguna manera tiene que ser productiva. Ese es el problema con todas las instituciones culturales, porque los programadores económicos, los que hacen los presupuestos, fácilmente pueden ver un proyecto y si es económico, evaluarlo al próximo año o 2 años, si esa inversión, si ese proyecto fue bueno o fue malo. Saben que si hacen un hotel que tiene 20 cuartos y que va a costar 2 millones de pesos al año, esos cuartos deben de haber dado tanto y tanto y tanto. Si no hubo esa ganancia, el proyecto no funcionó. O si hubo ganancia, se rebasó esa cantidad, fue un éxito. Eso es medible. Entonces apuestan a ese tipo de proyectos. Pero ¿cómo mides tú un proyecto cultural? Sí, de ahí relaciono y me remonto a la época de Da Vinci, precisamente, ¿cómo vas a medir la productividad de las máquinas de guerra que se emplean, que se tiene que inventar para contrarrestar a un ejército, al ejército en ese entonces más poderoso en Europa, y valorarlo con la última cena o con la imagen de Cristo que ahora tenemos y que mundialmente es conocida, que sabemos que es precisamente la que pintó Leonardo, ¿no? Uh-huh. Que es la que conocemos, ¿no? Entonces, ¿qué tan redituable es? Se me ocurre pensar, dices tú, el trabajo de Leonardo es tan extraordinario que la imagen que tenemos de Cristo, pues es la imagen que él pintó. Entonces sí sirvió, ¿no? Sí, a la iglesia le fue redituable, ¿no? Pero hay que preguntarle al que le daba de comer si era redituable tener ahí a Leonardo, si lo tenía que alimentar diario. Y además se tardó muchísimo. Y además con grandes banquetes. ¿No? Pues sí, con grandes banquetes, porque la mesa del Señor tenía que ser la última cena. Lo que pasa es que se entrecruzan. Por ejemplo, ¿cómo nace el grabado en metal? Nace en estas guerras, en estos personajes que tenían que llevar armaduras. Y para diferenciarlos del príncipe, del capitán, se hacían grabar en metal ciertos signos, ciertas formas. Y se dieron cuenta que al incidir sobre el metal y luego aplicarle una tinta y frotarla, algo sucedía y que esa imagen podía rescatarse. Entonces el grabado en metal es resultado del trabajo que se hacía para la guerra. No fue alguien que se dijo, voy a inventar el grabado. No. Se fue derivando esa posibilidad que tiene el metal. Y luego también la madera, el grabado en madera que provoca la imprenta. Claro. Sin el grabado en madera, sin la xilografía, Gutenberg no se hubiera dado cuenta de las posibilidades que tiene un pedazo de madera entintado y poniendo en un papel. Y la producción de libros. Y entonces cambia el concepto, cambia la visión del mundo con Gutenberg.
gracias al grabado. Y al arte de la guerra, ¿no? Y al arte de la guerra. Por eso digo, se van cruzando. No son caminos ni paralelos ni alejados, son entrelazados. Y entonces cada uno va agarrando cierto camino y independizándose de su origen, su origen. Sí, porque bueno, en el caso, a propósito que tomas lo de Leonardo da Vinci, bueno, es una época sumamente importante, ¿no? Donde precisamente se da un rompimiento, o bueno, no exactamente un rompimiento, sino se da una forma diferente de conocer los evangelios, ¿no? De lo que se tenían como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se da precisamente en esa época en la que Leonardo está pintando la Última Cena, donde tenemos la imagen de Cristo, donde también tenemos otros filósofos importantes, Marsilio Ficino, Pico de la Mirandola, reconstruyendo y dándole forma a lo que va a ser el Nuevo Testamento, pero también se están trabajando lo de la conquista del Nuevo Mundo. Están saliendo de la Edad Media. Están saliendo de la Edad Media. El arte, las ideas, son lo que provocan o dan origen al Renacimiento. Exactamente. Fíjate la importancia del arte, lo que hoy llamamos arte, sí. Pero que en ese momento, como ahora, no es más que la capacidad de alguien o de algunos de percibir un futuro, de prever, de crear, de vislumbrar un futuro. Ese es el valor del arte. Y de ahí la importancia precisamente de estos personajes tan importantes que hemos mencionado, sobre todo este extraordinario pintor, escultor, cocinero, que no tenía documentado eso. Te voy a prestar un libro donde vienen sus recetas, inclusive. Ay, qué extraordinario sería, ¿eh? Sí, de lo veras, tengo. Imagínate poder reproducir lo que don Leonardo da Vinci podía cocinar e inventar, pues ha de ser extraordinario. Pero dejar la idea de todo estar centrado en Dios, de ser una cultura teocéntrica, a ser una cultura antropocéntrica, donde todo gira precisamente en el Renacimiento en torno al hombre. Al hombre. Y el hombre es la medida de todas las cosas, y a partir del hombre es donde se empieza a valorar y a bifurcar todo el arte que ahora conocemos, ¿no? Debo decirte que Leonardo inventó la servilleta. Como era el jefe de banquetes, él se da cuenta que los invitados de Ludovico, de su conde, eran unos bárbaros y agarraban los manteles y se limpiaban con los manteles. Ponían los pies encima de la mesa. Y entonces hace un manual de Carreño de aquella época. Y entonces dice, queda prohibido subir los pies a la mesa cuando esté mi señor conde. Queda prohibido quitarle la comida al que esté a un lado, si no le ha pedido permiso. Si está planeado algún asesinato, es recomendable que el que haya conjurado, tenga previsto a un suplente para que no se note la ausencia del que fueran a matar. Del asesinado. Del asesinado, sí. Y entonces dice que dejaban los manteles llenos de sangre y era una porquería. Entonces, yo me imagino, si usted va a asesinar algo, por favor que sea después de comer. Sí, antes del postre, no. Te lo voy a prestar, ahí lo tengo. Es un códice que él hizo. Y dice, entonces tengo pensado hacer unos pequeños mantelitos para que en lugar que se ensucien el grande, se limpien en ellos. El problema es que no sé cómo llamarlo.
así dice, se llamaban servilletas. Claro, claro. Y Aníbal Angulo, digamos, con todo este conocimiento de la historia del arte, de su paso, de tener el acceso a esos grandes artistas en la Ciudad de México, de estudiar en la academia más importante que tiene nuestro país y una de las más importantes de América Latina. La primera de América Latina. La primera de América Latina, y hasta donde sé, es una de las más importantes del mundo también. Está considerada dentro de las 40 universidades más importantes de todo el mundo, donde se produce arte, donde se enseña arte. ¿Cómo tenemos la fortuna de tener una Aníbal Angulo en Baja California Sur? ¿Cuál es ese tránsito entre la Academia de San Carlos y, digamos, que mayo del siglo XXI? Tiene que ver con mis orígenes. ¿Dónde nací? Yo nací a 2 cuadras del Malecón, en la calle Independencia. Fui a la escuela a 1 cuadra del Malecón. 18 de marzo. 18 de marzo. Entraba por la parte de atrás, por el portón, porque quedaba más cerca. Yo no tenía jardín. Mi jardín era la playa. Llegaba de la escuela y me iba a la playa. Pero te empieza a permear ese horizonte, esa línea azul que se transforma con el tiempo en amarillo, después en naranja y rojo. Sale la luna, el mar se vuelve plateado. Todo eso es un paisaje visual. O por lo menos a mí me parecía, ¿no? A lo mejor a alguien parece algo horrendo. Entonces yo sentía la necesidad de ir más allá de ese horizonte, de ver qué pasaba afuera, qué estaba pasando allá. Tenía un amigo, Carlos Contreras, que él ya, Carlos Olachea, que él ya estaba en México y venía y me platicaba además de todo lo que estaba haciendo y lo que estaba pasando. Entonces decido que yo tenía que conocer ese mundo. Yo no podía quedarme aquí sin haber intentado, sin haberme aventurado a conocer ese mundo. Me fui en 1968, llegué en julio. En julio de 68. O sea, previo a toda esa efervescencia. Pero yo ni idea tenía de que estaba pasando eso en México, ¿no? Ni idea. Yo llego y me encuentro con que hay toda esa efervescencia. Y a mí no me mataron en el 68 porque se me olvidó ir a Tlatelolco. ¿Cómo? Yo tenía, ya me empecé a involucrar en el movimiento. Yo ya era fotógrafo, ya tenía la visión de fotógrafo. Y ese día, el 8 de octubre, yo tenía pensado ir a tomar fotos a Tlatelolco. Pero el 2 de octubre, perdón, el 2. Pero un amigo que tenía un laboratorio me dijo, oye, tengo que hacer un mural y hay que levantarlo sobre la pared y es muy difícil, échame la mano. Dije, ok, ¿a qué horas? Temprano, como a las 4. Dije, bueno, voy a las 4, a las 6 me voy a Tlatelolco y ya. Pero como había que enrollar el papel, no nos dimos cuenta que la grasa de las manos manchaba la emulsión. Entonces a la hora de revelar aparecían manchas. Y como, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿De dónde sale esto? Y hacíamos otra impresión y volvía a salir manchado, hasta que nos dimos cuenta que éramos nosotros que a la hora de enrollar manchábamos con la grasa de las manos. Pero teníamos el radio puesto y en eso estábamos cuando oigo que el ejército, todo lo que estaba pasando. Híjole. Y dije, Dios mío, se me olvidó ir.
Si no, no sé, un hombre con una cámara, esa noche era hombre muerto. Segurito. Era hombre muerto. Pero ¿qué haber sido algo impresionante? No, cuando tomé conciencia de lo que me había salvado, de lo que había dejado de hacer y lo que me pudo haber pasado, no, me asusté. Dije, qué barbaridad. Le dijiste a tu amigo, qué bueno que estás haciendo un mural. Sí, y ni me pagó siquiera por ayudarle. Pero bueno, pero te salvó la vida. Me salvó la vida, me salvó la vida. Bueno, entonces, cuando empiezas a producir allá, ¿qué es lo que tú sacas? ¿Cuál es tu fuente? ¿Cuál es tu hada madrina, tu fuente de inspiración? No viene de adentro, viene de afuera. Lo que has vivido. Lo que has vivido. Un poeta no habla de algo que va a inventar o se inventó, sino lo que vivió, lo que ha sufrido, ¿no? Igual un pintor. Entonces, yo invariablemente empezaba queriendo hacer un conejo y me salía un paisaje. Y mis amigos me decían que pintaban paredes grises, indigentes, Marías, gente tuposa. ¿Y tú por qué pintas paisajes? Pues porque yo no nací aquí. Yo no vi en mi infancia estos grises, no, yo vi azules, vi rojos, amarillos, verdes, ¿no? Los peces. Recordaba muy bien cómo iba al caño que salía del Hotel Perla, de Aguas Negras, a echar un anzuelito para sacar mojarritas. ¿Cómo? Sí, ahí frente al Hotel Perla salía un caño enorme así, de aguas negras. Y entonces ahí nos subíamos, no tendría 8 años, ¿no? Y a mi mamá le robaba alfileres para hacer anzuelos. Y ahí, como había muchas mojarritas, le echábamos a sacar. Ni idea teníamos de la contaminación, ni nada de eso, ¿no? Después que los quitaron, nos entristecimos mucho porque ya no había mojarritas. Te tocaron esos tiempos, entonces, digamos que en el disfrutar del paisaje, porque se sigue disfrutando de estas puestas de sol, de esta maravillosa bahía en la que vivimos. Entonces, esos colores que son del mar y del desierto es lo que hace al pintor, al artista Aníbal Angulo, no solo, digamos que ahora, no en el exilio, sino digamos en otro paisaje, en otros horizontes, añorar precisamente los paisajes subcalifornianos. Toda producción artística es una añoranza. Buena, mala, fuerte, leve, pero es una añoranza. Añoranza de algo que tú tienes dentro. Y la obra es una forma de sacarla, es una forma de expiar. Es complicado, no es tan fácil de decirlo. Yo no tengo capacidad para decirlo en palabras. Mi capacidad es más visual. Entonces, tiendo a sacar todas estas marañas, estas telarañas que se van mezclando a través de una forma, ya sea pictórica o escultórica, ¿no? Entonces, estando allá, me pasé 25 años en México. Entonces, ya estando con Margarita, mi esposa, una maravillosa esposa, porque me está viendo, no vaya a ser que lo diga.
No, me va a regañar si lo digo que es maravillosa, y genial. Si no, de todas maneras te iba a ver al otro día, o pasado mañana, porque además todo sube a YouTube. No, sí, claro, no, más me vale. Llegamos a la conclusión, ¿qué estábamos haciendo allá? Porque un día dijimos, bueno, ¿cuándo fuimos a una exposición la última vez? ¿No? Pues hace, pues creo que un año. ¿Cómo? ¿Cuándo fuimos al teatro? Pues no sé, meses. ¿Cuándo fuimos a Bellas Artes? No, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Claro. Si para ver televisión, ver cine, leer y producir, lo mismo se puede hacer en La Paz. Y más con la aldea global ahora, ¿no? Claro, entonces vámonos a La Paz. La convencí porque no estaba muy convencida y nos vinimos. Quemamos las naves allá porque para entonces, ya a los 50 años, yo ya sabía para qué servía. Uno de los problemas de la juventud es que no sabes qué es lo que quieres y no sabes para qué sirves, en realidad. Y eso te crea ese conflicto. A los 50 años, además ya había viajado con la revista Claudia por casi todo el mundo. Y eso me dio también un parámetro para decir qué lugar es bello y qué no, qué lugar es habitable o no. Conozco bien la India, conozco España, muchos países. Entonces mi visión ya no era la de aquí, ver el horizonte y a ver qué pasaba, sino que ya dije, ya vi qué es lo que pasa después, atrás de ese horizonte. Ahora quiero regresar a ese horizonte. Me parece una apuesta bastante importante, considerando como el lugar para vivir y para seguir disfrutando de esta biodiversidad que se encuentra en Baja California Sur, ¿no? Claro. Lo que pasa es que también tienes que poner sobre la mesa qué es lo que tengo ahorita, qué tengo alrededor de donde estoy y qué voy a tener a donde voy, qué voy a dejar y qué voy a obtener. Y ahí tienes que ponerlo en la balanza. Y una vez que decides por una opción, por un platillo, por un lado de la balanza, pues tienes que aceptar. No puedes estar en los dos lados de la balanza, en los dos platos de la balanza, no puedes estar, ¿no? Tienes que tener uno. Y si escoges uno y añoras que el otro se subió, pues entonces no estás ni uno ni el otro. Entonces tienes que aceptar. No voy a tener esta posibilidad de compartir con tantos amigos mis intereses. La oferta cultural no la voy a tener. En fin, muchas cosas. Pero ¿qué voy a tener allá? Una tranquilidad, voy a tener un paisaje. Una calidad de vida. Una calidad de vida, en síntesis. Una calidad de vida. Entonces, pues apostamos a la calidad de vida. Y no nos arrepentimos ni de chiste. Nunca, jamás, lo volvería a hacer. Bueno, fíjate que, estamos para hablar de ti, ¿no? Pero me pasó algo parecido, ¿no? Ganas excelente sueldo, estás boom de lo que estudiaste, produciendo libros, editando, y de pronto dices, en mi caso fue por un niño, ¿no? Que iba a nacer, y la calidad de vida, ¿no? El artista, ¿consideras que el artista Aníbal Angulo en la Ciudad de México, después de andar recorriendo muchos lugares del mundo,
al artista Aníbal Angulo, que reside en Baja California Sur, en esta balanza, ¿consideras que esta tranquilidad, este paisaje, te ha dado la posibilidad de producir más, de Sí, producir por supuesto. menos? No, nunca he producido tanto como a partir de que estoy aquí. Muchísimo, muchísimo más. Y más diverso. Lo que comentábamos hace rato aquí entre todos de esta posibilidad de la globalización y la posibilidad de Internet, eso ya no te aísla. En lo absoluto. En una isla tú puedes estar y saber qué está pasando en Nueva York, en Japón, en Londres, y leer la crónica de una exposición y saber un tsunami. Hoy, al minuto y fracciones ya sabes que pasó un avión que se estrelló. Un poco antes de venirme... Te puedes meter al Museo del Prado y ver la exposición que está en este momento en el Museo del Prado. Y mejor que el público. En la sala, y ves con una precisión todas las pinturas. Sí. Y lo haces desde tu casa. Así es, así es. O del Louvre. Ajá. Cuando Pedro Meyer puso Zone Cero, que fue el primer sitio de internet que usó fotografía. Pedro Meyer fue el primero que hizo un CD con imágenes y voz que presentó en Nueva York. Yo lo tengo, es extraordinario. Hizo un sitio que se llama Zone Cero y me dice, oye, me gustaron tus fotos, ¿por qué no lo hacemos libro digital? Digo, en esa época, ¿qué es eso, libro digital? Sí, yo lo hago, vamos a hacerlo y lo vamos a subir allá, a la web. Al hiperespacio. Sí. Dije, bueno, como quieras. Y un día me manda la liga y dice, ya está tu libro. Ya, y para todos aquellos que estén inscritos en Zone Cero, durante una semana va a ser gratis. Y después va a costar $5, si lo quieres bajar. Bueno, dije, está bien, ¿no? Si él dice. Y como a los 20 días me lo encontré y me dijo, oye, ya se acabó la oferta de tu libro, ¿eh? Bajaron 2,000 en todo el mundo. 2,000 libros. Digo, ¿cómo? A ver, ¿qué fue lo que pasó? Sí, tenemos registros de Japón, de Inglaterra, de Francia, donde bajaron tu libro. 2,000. ¿Cuándo vas a vender tú un libro de fotografía en una librería en una semana 2,000 libros? Mira, es extraordinario, un golecito aquí en Hola TV, pero tenemos registro de algunas publicaciones en sucalifornios.com donde lo han visto, una publicación de un escritor subcaliforniano, 8,500 personas. Sí. Y está registrado. Sí, sí, sí. La cantidad de lectores que tienes, que si publicas el libro y sacas 1,000 ejemplares, pues tienes la posibilidad de que 1,000 personas te lean, y bueno, a lo mejor un poco más y se distribuye. Pero no te lee ni tu tía ni tu pareja el libro, ¿no? Y si tiras 1,000, te quedan 980 libros, porque además tú lo leíste y el impresor y el corrector de estilo, y nada más, ahí lo lee. Y esta posibilidad del internet, de la web, es maravilloso. Realmente es maravilloso. Te puedo comentar de nuestra experiencia aquí en Hola TV, es que dos amigas que yo tenía perdidas desde hace mucho tiempo, una que está en Bulgaria, otra que está en Polonia, a través de Hola TV me volvieron a encontrar. Ajá, sí. Porque allá ven el programa, ¿no? Entonces, esa posibilidad, otro amigo que está en España, que lo conoces, otro que está en Portugal,
también, entonces, esta posibilidad de la aldea global, también para el arte, para el artista Aníbal Angulo, bueno, nos acabas de hablar de la primera experiencia que tuviste con con este libro digital. El libro de fotografía. Con este libro de fotografía. Aníbal Angulo en el siglo XXI, ya en la aldea global, ¿qué más nos puedes platicar de la experiencia que tienes para Baja California Sur y obviamente para el mundo, ¿no? Pues mira, centrándonos un poco en mi trabajo actual, que es dirigir y coordinar las actividades visuales del Instituto Surcaliforniano de Cultura, es básico para mí apoyarme en esta posibilidad. ¿Qué pasaba antes? O bien, tú invitas a un artista a que exponga. El artista hace un esfuerzo creativo, pero deja tú eso, hace un esfuerzo económico, porque hay que invertir en tela, en bastidores, en pinturas. Expone. Aquí realmente no va a vender mucho. Se acaba la exposición y no queda nada. Nada. Lo que quiero es que quede un registro, tanto impreso como digital. Entonces, yo le ofrezco al artista, mira, yo te voy a diseñar un catálogo tamaño carta, doble, a todo color. Yo te voy a dar 20 y te voy a dar el archivo. Si tú quieres mandar a imprimir 1000, mándalo a hacer. Pero que te quede un registro físico que te apoye para solicitar algún apoyo a una institución que te dice, a ver, ¿tú qué has hecho? Bueno, una beca. Exacto, una beca. Creadores con trayectoria, jóvenes creadores. Así es. Eso por un lado. Y por el otro, toda la exposición, o por lo menos una gran parte de la exposición, estar en un libro digital. Y eso lo subo y lo pueden ver en Japón, lo pueden ver en cualquier lado del mundo. Su exposición. Entonces, eso es lo que me tiene ahorita, el 50% de mi tiempo lo estoy dedicando a eso. Y el otro 50% a producir mi obra para cumplir con un compromiso con el Sistema Nacional de Creadores, que me obliga a producir o cumplir con cierto proyecto. Y mi proyecto es, concretamente, producir 12 cuadros al año de 50 por 1,20, o más, o menos, o más, pero esa es mi meta. ¿Eso a qué me obliga? A que cada mes tengo que estar pensando en cómo solucionar y cómo hacer una obra. Y al mismo tiempo estar pensando cómo promocionar y cómo estimular a otros artistas. Pues es una extraordinaria labor porque tienes un trabajo como artista personal y además como promotor cultural. Pero además, digo, me da muchísimo gusto de veras que se esté haciendo esto aquí en Baja California Sur, además de la promoción que sé que desde hace muchísimos años vienes haciendo, de artistas que van iniciando, esta posibilidad de la web, pues ese es algo extraordinario, esta posibilidad del registro que estás haciendo y darle las herramientas, todas las posibilidades que tú las tuviste, o a lo mejor no tuviste a alguien que te diera toda esa facilidad que ahora tú le estás dando como promotor cultural a otros. Precisamente por eso, como yo tuve la experiencia, sé lo que hace falta y sé lo que te sirve y sé lo que necesitas como creador. Quizás como mero promotor, pues yo no me pondría en los zapatos del artista.
pero yo sí me pongo en el zapato del artista y del promotor. Entonces, hago un cálculo, ¿qué necesita él para difundir su obra? ¿Qué necesita para seguir creciendo? Y también para hacer la programación de la galería, tengo que pensar cómo esa galería va a funcionar como un apoyo para que se siga expandiendo el panorama de las artes visuales a toda la gente y específicamente a ese sector de los creadores, ¿no? Ayer que estaba en Culiacán, fui a visitar la la Escuela de Arte de Culiacán. Me encuentro que tiene 20 años de fundada, en una casa señorial. Y le digo, ¿y qué hacen ustedes con la producción de sus alumnos, sus artistas? Bueno, pues las exponemos aquí. ¿Y qué más? No, pues cada quien busca. ¿Y no les interesaría llevar esta producción a La Paz? Para que los alumnos que están en La Paz vean qué están haciendo los alumnos que están aquí en Sinaloa. Claro. Porque yo puedo traerles a Tamayo, pero es algo inaccesible, algo que no tiene parámetro, ¿no? Pero si yo estoy estudiando arte o estoy produciendo y veo que del otro lado del charco hay alguien que está al mismo nivel, quiero ver cómo solucionó tal o cual cosa. Entonces es más enseñanza traer a alguien que no sea tan grande que traer un figurón. Pero por supuesto que los figurones son importantes, ¿no? Entonces, mi desarrollo como creador me da estas posibilidades que me pongo en el lugar de un artista. Y como promotor cultural me pongo en el lugar para ver cómo apoyo o cómo soluciono o cómo lo ayudo a solucionar esas. Bueno, entonces digamos que estamos hablando de una doble labor. Una es el artista Aníbal Angulo y ese trabajo tan importante allanándoles el camino a los artistas plásticos de Baja California Sur. Entonces en esta, y del noroeste, por lo que veo, por lo que me has comentado, esto hace que, esta promoción cultural la sigues haciendo como lo hacías cuando estabas en la Ciudad de México, ¿no? Algo que nos pudieras compartir del trabajo reciente, alguna exposición próxima que vayas a tener, alguna presentación de algún libro. Sí, mira, yo creo que es importante comentar cuál es el proyecto de este compromiso con el Consejo Nacional. Cuando yo acompañé a Rufino Tamayo a ver las pinturas de San Borjitas. No te he contado esa, ¿verdad? No. Y no, por favor, compártela con nosotros. Es muy importante. Fue un aniversario de la UAPS cuando Rubén Cardosa era rector. Entonces, con un convenio con la Universidad Metropolitana, trajeron una exposición de Rufino Tamayo e invitaron a Rufino Tamayo a que estuviera presente en la inauguración. Alberto Alvarado era el gobernador y ¿cómo se llama el crítico que venía con él? Antonio Rodríguez. Y les prometieron que iba a llevarlo a ver las pinturas rupestres. Entonces se armó una caravana
con helicóptero y todo para llevarnos a Mulegé y de Mulegé ir a San Borjitas. Tamayo estaba interesado, pero no conocía nada de las pinturas, no sabía de qué se trataba. El piloto un día antes era un piloto de la Marina, tampoco sabía nada de arte ni de pintura rupestre, ¿no? Me dice, oye Aníbal, yo no sé dónde voy, ¿dónde vamos a ir? Y estaba el presidente municipal. Y dice el presidente municipal, no se preocupe, yo tengo aquí el mejor guía que los va a llevar a que conozcan las pinturas. Bueno, entonces me dice el piloto, mira, pero antes de ir con el maestro Tamayo, quiero que vayamos a hacer un reconocimiento para ver la zona y ver dónde voy a bajar, lo más cercano al sitio, para que él no vaya a tener algún problema. Entonces, vamos a reconocer el camino. Le dije al guía, bueno, vente, vamos. Entonces nos subimos al helicóptero y empieza el helicóptero, ¿no? Toda la parafernalia, hélices y todo. Y dice el piloto al guía, ¿para dónde? Y el guía dice, para allá. Seguro, ¿no? Y bueno, ahí vamos, ¿no? Pasando cerros. Y ya después de un rato dice el piloto, ¿y ahora? Y el guía dice, bueno, para allá. Le bajó un poquito a la seguridad, contundencia también. Y bueno, pues, al ratito, ¿y ahora para dónde? Y empieza a ver y creo que, dice, no, pues dime por dónde, ¿no? Dice, no, mira, la verdad es que yo sé por tierra, no por aire, ¿no? Entonces estaba perdido, anduvimos perdidos, entonces vimos un rancho y ahí bajamos, le preguntamos a un ranchero y el ranchero sí nos dijo, miren, donde está aquella piedra blanca, ahí en ese pico, enfrentito están las pinturas. Ya fuimos. Al día siguiente ya llevamos a Tamayo, me fui en el primer viaje con Antonio Rodríguez y con Tamayo, llegamos, se sentó en el suelo, fue a ver, estuvo como 10 minutos sin hablar, sin decir nada, hasta que de pronto dijo, parece que las pinté yo. Fue todo lo que dijo, todo lo que dijo. Y ya cuando llegó después Payén y todo el segundo viaje, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Tamayo? ¿Qué dijo? No, pues dijo que la pintó él. ¡Ay, qué viejo mamón! ¿Cómo se le ocurre eso? ¡Qué golatra! No, le dije, no, nada de eso. Lo que pasa es que Tamayo estaba viendo que esas formas eran similares a sus formas, y sus formas eran contemporáneas totalmente. Claro. Entonces él estaba traduciendo esas formas a un lenguaje contemporáneo y dijo, son tan buenas como las mías. Claro. Fíjate. Claro. Entonces eso me quedó muy grabado, porque aquí hemos reproducido a lo bestia el monito con las manos alzadas, pero no se pasa de ahí, ¿no? Entonces yo presenté el proyecto de hacer una revisión desde el punto de vista formal, estético, de esas estructuras que están ahí y cómo traducirlas a un lenguaje contemporáneo. Cómo torcerlas de alguna manera o cómo llegar al esqueleto de esas formas, pero utilizando un lenguaje contemporáneo. No ha sido fácil, no, para nada, porque no quiero caer en la anécdota, porque es muy fácil caer en la anécdota, claro, ¿no? Claro. En el monismo. Pero también, por otro lado, si te alejas mucho, te vas a la abstracción total, entonces pierdes la referencia. Entonces, esa es parte ahorita de mi existencia, ¿no? Por un lado, la promotoría cultural, atender la galería, y por otro lado, hacer esta obra. Muy bien.
Pues bueno, pues te agradecemos mucho, la verdad es que hay mucho más que platicar ¿Otra vez? con Aníbal Angulo, y esta experiencia con Rufino Tamayo, este trabajo tan importante que realizas, no solo como artista, sino este trabajo como promotor cultural, ahora a cargo de la galería que lleva el nombre de tu gran amigo Carlos Solachea. Pues bueno, nos da la posibilidad de que muchos de nuestros televidentes puedan conocer a un artista surcaliforniano, paseño, ¿no? Que ha tenido la posibilidad de, bueno, de conocer mundo y de crear, y que no solo se quede en el trabajo plástico y creativo y con el conocimiento hasta antes del siglo XX, sino además trasciende con esta experiencia de este primer libro que se vendió en diferentes partes del mundo, que fue un libro digital. Bueno, te agradecemos mucho, Aníbal Angulo, la entrevista y ten la seguridad de que nos veremos. Y gracias a Salvador, que no es el que nos invita el vino. Mientras siga habiendo vino, mira, podemos seguir hablando. Sí, podemos seguir platicando. Podemos seguir platicando. Muy bien, pues muchas gracias, y entonces estamos en Hola TV y aquí en esta entrevista con Aníbal Angulo.